Bien, dice Jesús, yo soy la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, ustedes son, necesita entender qué significa ser la luz de Dios. Por eso, cuando dice a los que viven en tinieblas, vivir en tinieblas significa cuando el hombre tiene la proposición de otras cosas que no son propiamente la relación de Dios. Esto es lo que viene a pedir aquí precisamente cuando dice, puerta es tu nombre de ingresos vía por celestial guía del pobre mortal. O sea, en realidad lo que tenemos que entender son los grandes valores de Jesús. Dice, no te preocupes por la comida, no te preocupes por el vestido, no te preocupes por el techo. O sea, Él se está proponiendo de la manera más grande como las tres cosas. O sea, no dice que no nos ocupemos, sino de no preocuparnos. Por lo tanto, aquí, cuando hablamos nosotros de la luz, yo soy la luz, quiere decir que la persona ya está entendiendo. Hay un dicho de un pensador griego, cuando dice, ¡Eureka! O sea, ya le hallé, ya encontré. Alegría. Y entonces nosotros, la iglesia juega, sobre todo en la noche, fíjate bien, cuando San Juan de la Cruz habla de la noche espiritual, del sentido o del espíritu, es exactamente lo que la gente juega en la noche. Fíjate otra vez, mientras que las tres grandes misas se celebran vísperas, medianoche, madrugada, otra vez como en la noche. En la noche es el lugar en donde Dios se mueve para hacerse luz. Para el pueblo de Israel que caminaba por el desierto, ¿verdad? Aquella nube que era la presencia de Dios Padre, después es el Nuevo Testamento, la presencia de Yahvé en el Antiguo, de día era sombra para que no se quemaran, de noche era lumbre para que se iluminaran, no luna, lumbre. Y entonces, aquí la iluminación de parte de Dios la celebramos precisamente. La verdadera misa de Navidad puede ser la de las vísperas, es decir, al atardecer, pero ya es de noche. Puede ser a la medianoche o puede ser en la madrugada. Todavía no estamos hablando de la misa del día. Entonces, como que es muy importante porque también, por ejemplo, se pide mucho que la noche de la Pascua sea verdaderamente de noche. Por eso vamos a hacer una hoguera grande, que eran unas hogueras grandes que hacían para avisar de pueblo a pueblo que estaban celebrando las Pascuas, ¿no? Esta que también se llamaba Pascua de Natividad, o sea, el paso del verbo a la carne del verbo es una verdadera Pascua, un paso. Y entonces la palabra paso aquí queda mucho más bien entendida como luz. Entonces, la luz de Dios que nos viene a enseñar cómo nos diseñó Dios. Por eso, lo que nosotros tenemos que aprender es enseñarle al hombre, ¿verdad?, cuáles son las estructuras que Dios ha puesto en el hombre y que evidentemente si el hombre no las pone, es como los regalos. Por ejemplo, en el catecismo que tenemos ya desde los años 80, en el que tranquilamente dice el número 1266, la Santísima Trinidad le regala al bautizado. Y entonces le regala. Estos son los instrumentos para hacernos luz. Le regala las virtudes teologales, le regala los dones del Espíritu Santo, les regala las virtudes cardinales. ¿Dónde están? Mientras nosotros no usemos todo este instrumental, entonces tenemos la luz apagada. Y es lo que va a decir aquí precisamente como sol de la justicia, ¿no? Resplandor de la luz eterna, sol de justicia, ven a iluminar a los que vivimos en tinieblas. Bien, todo bautizado que no sepa utilizar este número del catecismo, 1266, pues estamos en las tinieblas, porque de vuelta la luz de la fe ahí está entregada, pero necesitamos ponerla en actividad. Y por eso acá está hablando precisamente, dice, luz justísima, visiones, luz, justicia, amores, sol de tu presencia, amor de los amantes. O sea, Jesús dice, aquel que me ame, voy a ir a verlo, pero ¿quién va a venir con él? El Padre. El Padre. ¿Y qué va a hacer con el hombre? Casa. Cuando el hombre verdaderamente ama a Cristo, ahora Él es el que se transforma en puerta y abre el ingreso. Pero aquí nosotros vamos a tener que entender este sol de justicia como algo bien interesante. O sea, dejar
que la Trinidad entera ingrese. Aunque nosotros ahorita estamos celebrando el nacimiento de Jesús, es el principio de todos estos elementos. Sí. Y por eso, cuando nosotros nos transformamos, dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. No, ustedes son. Nosotros. Entonces, dejar a Jesús que entre en cada uno de nosotros para que se transforme en la luz del mundo. Y entonces, si a nosotros nos corresponde ser la luz del mundo, me imagino un conjunto de luciérnagas. Ah, sí. Y entonces, si se juntaran todas las luciérnagas, Ajá. lograrían hacer un sol. Sí. Y entonces, iluminan si muchísimo. todos los cristianos en la unidad nos hiciéramos esta luz, Sí. hacer nacer la luz en los demás. Sí. Ahora, novedad, que nuestros hermanos norteamericanos ya hicieron las paces con nuestros hermanos cubanos. Ah, sí. Podríamos decir de broma que son dos pequeñas luces que se abren. Ajá. Pero si cada cristiano, el día de la noche del nacimiento de Jesús, jugábamos con la luz, pero volvemos a la palabra jugar. Cuando yo era pequeño, se ponía una lámpara en la ventana para que San José se orientara. No, los que tenemos que orientar somos nosotros. Sí. Y nosotros mismos, así como el faro es el orientador del que anda en las aguas Ajá. y puede dirigirse, tendríamos que orientarnos para que las gentes aprendan hacia dónde está el sentido de la vida. Sí. Ustedes son la luz del mundo. Por eso, el nacimiento de Jesús es para nosotros precisamente la esperanza de poder iluminar a los demás. Pasamos a la sexta, que es el Rey De las naciones. Dice, oh Rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular que haces de dos pueblos uno solo, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Aquí, la palabra Rey en Jesús no tiene nada que ver con el sentido antiguo. En primer lugar, en la época de Samuel, Dios no quiere ningún rey. Lo va a aceptar, pero porque entonces lo va a aceptar a partir de que él ha sido cancelado. Sí. Entonces, para él, el servicio, dice Jesús, aquí podemos ver qué es un rey. Yo vine con ustedes como una persona que es invitada a un banquete, pero no como el que se sienta a comer, sino como el que se pone a servir. A servir a sus hermanos, Ajá. sí. Servir El que es, quiera ser el primero, hágase el ajá, último. hágase el último. El que quiera hacerse el más grande de todos. sí, hágase esclavo, el más pequeño. esclavo sí, de todos. esclavo, servidor. Pero aquí él nos está enseñando una cosa bien importante. ¿Qué nos está enseñando? Dice, yo no he venido, o sea, está hablando de su misión. Ujú. Yo he venido como una gente que va a un banquete, pero no como que el que se sienta a comer, sino como el que se pone a servir. Este servicio a mí me asusta mucho porque finalmente vamos a un segundo punto más importante. Y entonces el otro punto más importante es la promesa de que vendrá por cada uno de nosotros. Sí. Qué feliz será aquel siervo mío que me esté esperando. Y pienso, imagínense ustedes que estamos celebrando una gran cena de Navidad. Y entonces, ¿estará ahí Jesús presente? La pregunta es, ¿estará Ajá. allí presente? Sí, No, es que nos toca hacerlo presente. exacto. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros que entender, servir. Y creo que precisamente esta relación en donde aparece exactamente al revés. El sacerdote de los ídolos piensa que está sirviendo a los ídolos. No, aquí este Dios nuestro se ha hecho el sirviente de su propia creación. Sí, Y entonces, esto lo tenemos que aprender de Jesús para poder entender lo que está diciendo aquí. Ven a salvar al hombre que formaste del barro de la tierra. ¿Por qué? Porque la formación de barro no tiene ningún valor. El barro va a regresar al barro, sí. pero el hombre va a participar de la vida de Dios. Somos vasijas de barro, ¿verdad? Con un grande Pero tesoro. Adentro. ¿Cuál es Ajá. el tesoro de adentro? Pues, La vida divina. Ajá, Jesús. Entonces, alcanzar a Nosotros. entender esto y sobre todo la servicialidad. Sí, Incluso, por ejemplo, el sacerdocio, esta es una teología muy apenas después del Concilio Vaticano II, se entiende como ministro, es decir, el que ministrare significa el que sirve. ujú, Entonces, servir es una de las partes más interesantes para un cristiano. Y entonces, habla de la sal. Si la sal ya no sirve más, entonces la tiramos. sí, Entonces, ustedes son la sal de la tierra. Y entonces, esa sal significa
que nosotros somos servidores. Fíjate qué giro da tan completo lo que podríamos llamar nosotros la Navidad. Sí. Ya no estamos nada más jugueteando con galletitas, con dulces, con comidas, con regalos, sino estamos contemplando en las pajas del pesebre Sí. la realidad auténtica de aprender a servir. Y entonces, por eso cuando el sacerdote está tomando a Jesús, ¿qué le dice? Esta criatura está puesta para caída y resurrección de muchos. Y entonces, la caída va a ser todo lo que no sean valores cristianos. La resurrección, todo aquello que es los valores cristianos. Nos brincamos rápidamente, propiamente a la séptima, Sí, que es... Oh Emmanuel, Dios con nosotros, dice, oh Emmanuel, Rey legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Aquí es interesante que la palabra Emmanuel en realidad era un grito de guerra. Dios con nosotros. Y entonces aquí no es un grito de guerra, sino es algo que no hemos descubierto. Si en esta Navidad cada uno de nosotros fuera el pesebre en donde Jesús nace, y aquí viene la frase que tanto te gusta, naciera Cristo mil veces en Belén. Si no te nace a ti, estás perdido irremisiblemente. Ángel Silesius. Entonces, el cristiano, en vez de preparar un nacimiento, ¿qué tendría que preparar? Su interioridad. Sí. Y entonces, es como diría San Juan de la Cruz, y esas se las doy de receta, qué manso y qué amoroso te me despiertas en el seno, qué delicadamente me enamoras. Entonces, cuando el cristiano contempla a Dios hecho la ternura de una criatura, y yo siempre digo de broma, de ombligo fresco. ¿Por qué? Sí. Porque de a tiro dependiente. El que hizo toda la creación llora ahora por un poco de leche, dice uno de los más hermosos himnos. Y entonces, este Jesús que quiere hacerse dependiente. Por eso, la máxima relación del nacimiento está en el nacimiento de Pablo como entendimiento. Cuando Jesús le dice a Pablo en plena persecución, ¿por qué me estás persiguiendo? Pablo dice, ¿tú quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues. La presencia de Jesús en todas las demás consistencias humanas es el nacimiento de Jesús para nosotros. Si yo creo que está en el malo, en el ladrón, en el otro, entonces está allí. Eso es lo que tenemos que celebrar en esta Navidad, Dulce. Sí. Bueno, tenemos muchísimas llamadas, entre ellas está Josefina Santos de México DF. Dice, este programa me ha servido mucho, me ha parecido muy profundo e interesante la explicación. Dice que si les puede dar también la receta para la tos. También pide oración por Gabriela Santos, que tiene cáncer y que ella se la ha encomendado muy fuerte a nuestra madre, a Conchita Cabrera. Claro. Gracias, Josefina Santos, del Distrito Federal. También nos habló María Concepción Castillo de San Luis Potosí, felicita al Padre Homero y dice que el tema está magnífico para este tiempo. También nos habla María Leonor Monraz Cordero, de aquí de la ciudad de Guadalajara, felicita al Padre Homero y al tema, y le gustaría saber dónde se encuentra el Padre Homero y dónde puede conseguir este libro. También habló María Guadalupe Islas, de Zapopan, felicita al Padre Homero por el tema, y también dice que dónde está este libro. También habló la señora Tere Reyes, de Santa Elena, felicita a los conductores, al Padre Homero por el tema, y también dónde puede conseguir este libro. Lourdes Bretón de Puebla dice que gracias, Padre Homero, por compartir este tema con tanta claridad, las antífonas, y también dice que nos recomienda el libro de Monseñor Luis María Martínez para esta época de la Navidad. También nos habló Margarita Águila de Guadalajara, felicita al Padre Homero por el tema. Y pues, Padre, antes de irnos, pues hay que ver quién de las llamadas se queda con los dos libros. Son dos libros. Pues uno se va al DF con la señora Josefina Santos, que quiere saber la receta de la tos, y de Conchita, pero la receta de la tos pues se la mando por correo, porque ya está el tiempo encima. Y el otro libro es para la señora Tere Reyes de Santa Elena, pues que sigue mucho este programa, y a los misioneros del Espíritu Santo. Pues agradecemos a ustedes este espacio, a María Visión. Lo seguimos pidiendo a ustedes en sus oraciones, que nos encomienden, que encomienden al canal, a esta luz católica de María Visión,
que gracias a ustedes llega hasta sus hogares, sus oraciones y gracias también a sus donativos. Agradecemos a Ángel que hoy nos ha acompañado en las cámaras y pues a todos ustedes que pasen una muy feliz Navidad. Pues no nos podemos ir sin antes decirle al Padre Homero que nos dé una bendición muy especial para que Jesús realmente nazca en nuestro corazón en esta Navidad. Él dice el texto con el que se cierra la Biblia, el Espíritu y la esposa es toda la iglesia, es decir, todos nosotros, le dicen, ven Señor Jesús. Señor Jesús, queremos invitarte para que vengas a vivir con nosotros, dentro de nosotros mismos, y nos enseñes a ser verdaderos hijos de tu Padre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Jesús, Salvador de los hombres. Sálvalos, sálvalos.